Hola amigos, bienvenidos a un capítulo nuevo aquí en Salud por la Eternidad. Hoy hablaremos desde la hermosa ciudad de Tunja sobre un tema demasiado importante, la voz, el uso y lo que podemos hacer con ella. Así que quédate aquí comienza Salud por la Eternidad. Nos podemos preguntar, ¿cómo se produce la voz? Si lo explicamos de manera sencilla e inteligible, podemos decir que depende de varios elementos que actúan de manera secuencial, sincrónica y automáticamente. Veamos estos elementos. 1. Una corriente de aire que es producida por los pulmones y los músculos accesorios de la respiración. 2. Las cuerdas vocales que vibran y están ubicadas en la laringe. 3. Un resonador que está conformado por la boca, la nariz y la faringe, lo que normalmente llamamos garganta. Y unos articuladores que están conformados por los labios, los dientes, el paladar duro, el velo del paladar y la mandíbula, que llamamos maxilar inferior. Así, estos 4 elementos forman el sonido de la siguiente forma. Los pulmones y los músculos respiratorios forman una columna de aire. Esta columna de aire atraviesa los bronquios, tráquea y finalmente llega a la laringe. En la laringe se encuentran ubicadas las cuerdas vocales. Estas cuerdas van a sonorizar y producen un sonido. Este sonido finalmente viaja y se transforma en la caja resonadora, que está conformada por nuestra boca, nariz y faringe o garganta. Finalmente y por último, los articuladores, que son los labios, dientes, paladar duro y el velo del paladar, le van a generar una transformación final a ese timbre de la voz. Lo convierten en palabras, fonemas, sílabas que son con las que finalmente nosotros nos expresamos. Detrás del cartílago tiroides, que normalmente llamamos la manzana de Adán, se encuentran ubicadas las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales son formadas por repliegues o labios en número de 4, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores son las cuerdas vocales falsas y las inferiores son las cuerdas vocales verdaderas, que son las que producen el sonido. Cuando estas cuerdas se aproximan y vibran, generan sonidos sonoros, valga la redundancia. Aplicado a lo que hablamos, sería como pronunciamos la letra A, la letra B o la letra D. Cuando estas mismas cuerdas vocales se aproximan pero no vibran, generan sonidos sordos. Aplicado a nuestros fonemas sería la letra P, la letra F o la letra K. Cuando estas cuerdas vocales producen el sonido, producen el primer tono fundamental con algunos armónicos que van a ser resonados allí en este aparato resonador y producen nuestro característico timbre de la voz. Al pasar el aire con mayor o menor energía a través de las cuerdas vocales, es lo que produce la intensidad de la voz. La duración de la voz depende de un estímulo psicomotriz dado por el nervio recurrente hacia el diafragma, que hace que los pulmones se mantengan con más presión, haciendo que perdure un poco más el tiempo la voz o el fonema que nosotros producimos. Una cosa es respirar para vivir y otra cosa es respirar para cantar o hablar. Cuando respiramos para vivir, inhalamos, exhalamos y hay unas pausas fisiológicas que no tienen mayor problema. Cuando respiramos para cantar o para hablar, tenemos un cambio. ¿Cuál es ese cambio? La expiración o la exhalación es un poco más prolongada para que se pueda producir adecuadamente la producción del canto o del habla también. Hay algo más. La audición es muy importante. Si tenemos una pérdida parcial o total de la audición, nuestro timbre de la voz producido por nuestra caja resonadora va a tener muchos cambios. Podemos reconocer muy fácilmente la voz de nuestro padre, de nuestra madre, de un amigo, esposa, en fin. Pero te quiero preguntar algo. ¿Sabes tú reconocer la voz de Dios? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? En la antigüedad, Dios le hablaba directamente a sus profetas y ellos podían reconocer su voz fácilmente. Pero en nuestros tiempos, ¿cómo reconoceremos la voz de Dios? Muy fácil. Podemos ir a la naturaleza y ver en medio de esa dinámica naturaleza, de esa hermosa vegetación,
cómo Dios nos da claras enseñanzas de que Él nos está hablando. Al observar las aves volar, podemos obtener paz. Al ver un árbol cimentado allí a pesar del viento abrumador, también podemos obtener una gran lección, que tú y yo somos inamovibles como el árbol, así cuando nos conectamos con Dios. También podemos conocer la voz de Dios cuando leemos la Biblia, cuando nos detenemos en las historias de los grandes personajes y cuando nos detenemos en los mandamientos y los aplicamos a nosotros. Debemos dejar lo que nos aparta de ellos y lo que nos aparta de Dios. Bien dice la palabra, quien deja de lado los pecados podrá ganar lo indecible. Bien lo dice también Lucas capítulo 11, felices son los que esperan en Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Las palabras de Dios para Abraham, allí en Génesis 17, también son hoy para nosotros. Dios le dijo a Abraham, oye mi voz, calma, ten paciencia, vive rectamente y tenme presente en tu vida. Y allí en ese momento Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y lo transformó completamente. Dios también quiere transformar nuestras vidas, quiere cambiar nuestro carácter y quiere que escuchemos su voz. ¿Escucharemos la voz de Dios? Así como nuestra voz normalmente tenemos que cuidarla, hidratándola, evitando el carraspeo, evitando ciertos factores que la van a abrumar, también tú y yo debemos cultivar y cuidar la voz de Dios en nuestras vidas cada día, conectándonos con Él, estudiando de Él en la naturaleza, en su Biblia y siendo felices por Él y con Él escuchando su voz para siempre. Esto es Salud por la Eternidad.